No sé si esto que te voy a contar lo quieras decir tal cual, pero así pasó. Y la neta, yo no soy de andar inventando cosas. Manejo mucho de noche, más por necesidad que por gusto. Ese día me tocó subir por una carretera de sierra, de esas donde no hay nada. Puro monte, curvas y neblina que aparece de la nada. Ya era tarde, no había tráfico, ni un solo carro en varios kilómetros. La verdad, ese tipo de caminos ya me lo sé, pero esa noche se sentía diferente. No sabría decirte exactamente por qué, pero no era igual que otras veces. Iba bajando una curva cuando la vi. Una niña, parada a la orilla, así, sola, no haciendo señas exageradas, nomás ahí, viendo hacia el camino. Eso fue lo primero que me sacó de onda. Porque en ese tramo no hay casas, no hay nada, ni siquiera un pueblo cerca como para que alguien ande caminando a esas horas. Pero tampoco me pareció normal dejarla ahí. Frené, bajé la velocidad despacio y me orillé. Le pregunté si estaba bien. Y ella nomás me dijo que sí, que había olvidado su muñeca en el pueblo anterior. Así, directo, sin llorar, sin verse asustada. Eso también fue raro, porque cualquier niño en esa situación estaría llorando o desesperado. Pero ella no, estaba tranquila, demasiado tranquila. Le dije que si quería que la llevara. Asintió, se subió atrás, cerró la puerta. Y ya, no dijo nada más. Arranqué y seguimos. Al inicio, todo normal. El motor sonando igual, la carretera vacía. Pero al rato, empecé a notar algo. El olor. No era un olor fuerte, pero sí muy claro. Tierra mojada. De esa que huele cuando acabas de escarbar. Y algo más. Como flores. Pero no flores frescas. Flores de panteón. De esas que ya están empezando a secarse. Ahí fue cuando me empezó a incomodar. Pensé que venía de afuera, pero no. El olor estaba dentro, dentro del carro. Intenté no pensar de más. Seguí manejando, y entonces me acordé de la niña. No había hablado nada, ni preguntado nada, ni movido nada. Solo estaba atrás, en silencio. Eso ya no me gustó. Miré por el retrovisor, rápido, nomás para confirmar que seguía ahí. Y sí, ahí estaba, sentada, viendo hacia abajo, con las manos juntas. Pero algo no me cuadró. No sabría decirte qué, pero sentí que no debía seguir mirándola. Así que volví la vista al camino. Pasaron unos minutos más. El olor ya era más fuerte, más pesado, como si el aire dentro del carro se estuviera cerrando, y ahí fue donde cometí el error. Volví a mirar, pero esta vez más tiempo, y ya no había nadie. El asiento estaba vacío, completamente, como si nunca hubiera subido. Sentí un vacío en el estómago, de esos que no te dejan reaccionar de inmediato. Volteé rápido hacia atrás. Nada, ni rastro, ni movimiento, nada. Frené. De golpe, me bajé. Revisé alrededor. La carretera seguía sola, la niebla más densa, pero no había nadie. Ni corriendo, ni escondiéndose, nada. Volví al carro, y fue cuando lo vi, en el asiento de atrás. No era algo grande, pero estaba ahí, una mancha de barro, fresco, como recién puesto, con forma. No era cualquier mancha, era una mano, pequeña, marcada en la tela, y junto a ella, un zapato, viejo, chiquito, de niño, como si alguien lo hubiera dejado ahí, después de bajarse. Ahí fue cuando ya no intenté entender nada. Me subí, arranqué, y no paré hasta salir de la sierra. No volví a mirar atrás en todo el camino, nada. Desde ese día, ya no recojo a nadie en esos tramos. No importa si es niño, adulto, quien sea. Porque si algo entendí, es que no todo lo que ves en la carretera necesita que lo lleven de regreso.
Si estas historias te están dejando pensando, no olvides suscribirte y dejar tu like para más relatos como este. Esto no fue algo que me pasó solo a mí, íbamos dos. Y eso es lo que lo hace peor, porque no fue imaginación. Los dos vimos lo mismo. Íbamos en carretera, de regreso, ya tarde. De esos viajes largos donde lo único que quieres es llegar más rápido. El camino principal estaba saturado, tráfico pesado, y el GPS empezó a marcar una ruta alterna. Un atajo. Según eso, nos ahorrábamos como 40 minutos. No aparecía bien el nombre de la carretera, solo una línea medio perdida entre curvas. Dudamos, pero pues ya sabes cómo es. Cuando llevas horas manejando, cualquier oportunidad de avanzar más rápido se siente como buena idea. Nos metimos. Al inicio, normal, carretera angosta, pero transitable. Sin luces, sin casas, nada. Pero conforme avanzábamos, empezó a sentirse raro, no peligroso, raro, como si el camino no tuviera uso. El pavimento estaba viejo, pero no destruido, las líneas medio borradas. Y lo más extraño, no había señales, ni un letrero, ni una indicación, nada. Seguimos avanzando, y en una curva, lo vimos. Un carro, clásico, de esos antiguos, bien cuidado, pero fuera de lugar. Estaba a la orilla, con el cofre abierto, como descompuesto, y un hombre parado al lado. No estaba haciendo señas desesperadas, nomás esperando. Nos miró, directo, y ahí fue donde algo no me gustó, porque no levantó la mano como pidiendo ayuda, solo se quedó viéndonos, como si ya supiera que nos íbamos a detener. Y sí, nos detuvimos. No sé por qué, ni siquiera lo hablamos. Solo frené, bajé la ventana y le pregunté si necesitaba ayuda. Se acercó, lento. Y cuando estuvo cerca, fue cuando se sintió peor, porque su forma de hablar no era normal, no por el tono, sino por lo que decía. Nos preguntó hacia dónde íbamos. Le dijimos, y negó, despacio, como si ya hubiera escuchado eso antes. Y entonces dijo algo que hasta hoy no se me olvida. No sigan adelante. Así, directo, sin explicación. Le pregunté por qué. Pensé que a lo mejor había un derrumbe, un bloqueo, algo, pero no. Nos dijo que esa carretera ya no era un camino normal, que más adelante el tiempo no avanzaba igual, que algo pasaba en ese tramo, que los carros que seguían no regresaban. Ahí ya me empezó a incomodar de verdad. Le pregunté desde cuándo estaba ahí, y se quedó callado unos segundos, como pensando si decirlo o no, y luego respondió, desde hace mucho. Mi acompañante le preguntó si necesitaba que lo lleváramos, y negó otra vez, más firme, no. Y luego dijo algo que nos dejó helados. Si cruzan el siguiente kilómetro, el carro va a envejecer. Nos reímos nerviosos, no porque fuera gracioso, sino porque no sabíamos cómo reaccionar. Pero él no cambió la cara, siguió serio. Dijo que el metal se desgasta, que la pintura se cae, que todo se viene abajo en un instante, pero que lo peor es que ustedes no. Nos quedamos callados, y él siguió. Ustedes se quedan igual, pero todo lo demás no. Ahí ya no supe qué decir. Le di las gracias. Cerré la ventana y avancé. No mucho, tal vez unos metros, pero algo no se sentía bien. Volteé a ver a mi acompañante, y los dos estábamos igual, sin hablar, solo pensando lo mismo. Me detuve. Reversa, regresé, para preguntarle otra cosa, pero ya no estaba, ni él, ni el carro, nada. La orilla estaba vacía, como si nunca hubiera habido nadie. Ahí fue donde ya no dudamos. Nos dimos la vuelta y salimos de esa carretera. Sin decir mucho, ya en la carretera principal, todo volvió a la normalidad. Luces, carros,
señales, pero ninguno de los dos soltaba el tema. Hasta que días después investigamos, por curiosidad, y encontramos algo. Un caso viejo, de hace décadas. Un hombre que desapareció en una carretera secundaria, con su coche. Nunca lo encontraron, ni el carro, ni el cuerpo, y la foto. Era él, el mismo que vimos. Desde ese día, ya no tomo atajos, ni aunque el GPS lo marque, porque hay caminos que no están cerrados, pero tampoco deberían seguir usándose, y hay gente que no se quedó varada, se quedó esperando a que alguien más cometa el mismo error. Esto no lo conté en su momento porque sabía que nadie me iba a creer. Ni siquiera yo lo termino de entender. Pero pasó. Y pasó como te lo voy a decir. Iba manejando solo por una recta larga, de esas que atraviesan puro terreno seco. Era en Michoacán, en un tramo donde puedes avanzar kilómetros sin ver una sola luz. Solo carretera y oscuridad. Ya era de noche, pero no de esas noches tranquilas. Era una noche pesada, de esas donde el aire se siente caliente aunque no haya sol. El carro iba bien, sin fallas, sin ruidos raros, todo normal, hasta que dejó de serlo. Sin aviso, las luces se apagaron, el tablero, el motor, todo, como si alguien hubiera desconectado el carro de golpe. Me quedé en movimiento unos segundos, y luego el vehículo empezó a perder velocidad. Se detuvo, ahí, en medio de la nada. Intenté encenderlo. Nada, otra vez. Nada, ni un solo intento de arranque. Ahí fue cuando levanté la vista. Y lo vi. No sé cómo explicarlo bien. No era un avión, no era un helicóptero, no hacía ruido. Era algo grande, demasiado grande, una estructura metálica, suspendida, descendiendo despacio, justo frente a la carretera. No bajaba rápido, no vibraba, no hacía absolutamente nada, solo bajaba, como si el aire no le afectara, como si no pesara. Y conforme se acercaba, la temperatura cambió. El aire se volvió más caliente, pero no natural. Era como un calor seco, pesado, incómodo. Ahí fue cuando quise grabar. Saqué el celular, lo encendí, pero la pantalla no respondía bien. Parpadeaba, como si algo estuviera interfiriendo. Y en ese momento, escuché algo. No era un sonido fuerte, era más bien como una vibración, baja, constante, como si viniera de todos lados al mismo tiempo. Miré el reloj, y ahí fue donde me cayó algo peor. Las manecillas se estaban moviendo hacia atrás, rápido, no lento, rápido, como si alguien estuviera rebobinando el tiempo. Ahí ya no quise grabar nada, solo miré hacia el frente, y fue cuando los vi. En la carretera, debajo de esa cosa, figuras, no caminaban, no daban pasos, se deslizaban sobre el asfalto como si no tocaran el suelo. Eran delgadas, altas y reflejaban la poca luz que había, como metal. Pero no era metal, se movían sin prisa, sin ruido. Y lo más raro es que no parecían estar buscando algo. Parecían saber exactamente dónde estaban, como si ese lugar fuera suyo. Intenté abrir la puerta, no pude. El seguro no respondía. Intenté otra vez prender el carro. Nada. El calor ya era más intenso, el aire más pesado. Y esas cosas se estaban acercando, no rápido, pero sí directo. Ahí fue donde hice lo único que pude. Cerré los ojos un segundo y giré la llave otra vez. Y no sé por qué, pero esta vez el carro encendió, de golpe, como si nada hubiera pasado. Las luces regresaron, el tablero, todo, no lo pensé. Metí velocidad, aceleré y pasé. No miré a los lados, no miré atrás, nada, solo avancé.
lo más rápido que pude. Después de unos segundos, todo desapareció. El calor, la vibración, todo. Como si hubiera salido de algo, no como si se hubiera ido. Como si lo hubiera dejado atrás. Paré kilómetros después, solo para respirar, y ahí revisé el reloj. Ya no se movía raro, pero la hora no era la misma. Había retrocedido minutos reales, no uno, varios. Desde ese día, hay algo que no me deja tranquilo, porque no fue un fallo del carro, no fue una ilusión, y no fue algo que yo buscara. Fue algo que estaba ahí, y que bajó, justo en medio del camino. Y lo peor no es eso, lo peor es pensar cuántas veces pasa, y cuántos no logran volver a arrancar. Esto no fue algo que me pasó solo, éramos varios, y por eso mismo, nadie pudo hacerse el loco después. Íbamos en carretera, de madrugada, regresando de un viaje corto. Nada raro, nada pesado, música baja, plática normal, de esas veces que ya vas cansado pero tranquilo. Era en Veracruz, en un tramo donde sí hay luminarias, pero están muy separadas. Entre cada una hay oscuridad total. Íbamos bien, velocidad constante, sin tráfico, hasta que pasó. Se escuchó un golpe, arriba, en el techo, fuerte, seco, como si algo pesado hubiera caído desde arriba, pero no había de dónde. Todos lo escuchamos. No fue imaginación, no fue un ruido leve, fue claro. Instintivamente bajé un poco la velocidad, pensando que a lo mejor algo había caído de un árbol o que alguna cosa había salido volando, pero no había árboles, ni nada, solo carretera y oscuridad. Uno de los que venía atrás se asomó por el quemacocos, y en cuanto vio, se quedó callado, así, de golpe. Le preguntamos qué era. No respondió, solo se bajó del asiento un poco, como alejándose. Ahí fue cuando me empecé a poner nervioso. Le volví a preguntar, y lo único que dijo fue, no pares. Así, seco, sin explicación, no pares. En ese momento, algo raspó el techo, lento, arrastrándose, como si tuviera garras. Se escuchaba cómo recorría el metal, buscando algo, y luego, un golpe, otra vez, pero más cerca del quemacocos. Ahí fue cuando todos volteamos hacia arriba, y lo vimos, no completo, no del todo, pero sí lo suficiente. Unas manos, largas, negras, demasiado largas para ser humanas, los dedos, delgados, terminados en puntas que no parecían uñas, parecían algo más duro. Estaban presionando el vidrio, como intentando romperlo. Y lo peor es que se sentía el peso. El carro no iba igual, se sentía cargado, como si llevara algo arriba, no algo ligero, algo que sí estaba apoyado. Ahí ya nadie habló, yo solo aceleré, sin pensarlo, más velocidad, más rápido, pero no se caía, no se soltaba, seguía ahí. Y entonces pasamos por una luminaria, y fue cuando lo vimos bien, no en el techo, en el piso, en la sombra, porque la luz proyectó algo, y lo que vimos no era normal, era una figura humanoide, pero demasiado grande, más de 3 metros. La cabeza no era redonda, era triangular, alargada hacia arriba, y corría a la misma velocidad que el carro, pegado, sin quedarse atrás, sin cansarse, como si no le afectara nada. Y la sombra mostraba que no estaba solo arriba, estaba con nosotros, acompañando el movimiento. Ahí fue cuando entendí algo. Eso no había caído, eso ya venía, y decidió subirse. El motor empezó a forzarse. Se sentía como si el peso fuera demasiado. Y uno de atrás gritó, «Va a romper el vidrio».
porque las manos ya estaban marcando grietas, pequeñas, pero ahí estaban. No sabía qué hacer. Frenar era peor, detenerse, ni pensarlo. Seguí acelerando. Y entonces, otra luminaria, otra vez la sombra, y esta vez, la figura se separó, un poco, como si estuviera midiendo algo, como si estuviera esperando el momento. Ahí fue donde tomé la decisión. Aceleré más, todo lo que daba el carro, sin importar nada. Y de repente, el peso desapareció. De golpe, el techo dejó de sonar. El carro volvió a sentirse normal. Pasamos otra luz, y ya no había sombra, nada, como si nunca hubiera estado. Pero no fue así. Cuando llegamos y revisamos el carro, lo vimos. El techo no estaba roto, pero sí marcado, como si algo hubiera intentado abrirlo. Y no solo eso, las huellas no eran de animal, no eran de persona, eran demasiado largas, demasiado delgadas, y estaban ahí, bien marcadas. Desde ese día, nadie de los que iba esa noche vuelve a manejar en ese tramo a esa hora, porque algo entendimos todos. Eso no estaba buscando asustarnos, no estaba jugando, estaba esperando, esperando a que bajáramos la velocidad, a que el carro fallara, a que nos detuviéramos, porque si eso hubiera pasado, no estaríamos contando esto. Y lo peor es pensar cuántos sí se detuvieron y ya no llegaron a ningún lado. Esto pasó en ciudad, no en carretera, y eso es lo que lo hace peor, porque no era un lugar perdido, no era un tramo solo, era una zona donde sí hay gente, pero a esa hora ya no. Iba manejando de madrugada por la orilla de Iztapalapa. Llovía, no fuerte, pero constante, de esas lluvias que no te dejan ver bien, que hacen que todo se vea más oscuro. El camino estaba casi vacío, uno que otro carro, pero lejos, nada cerca, todo normal, dentro de lo que cabe, hasta que se escuchó el grito. No fue un sonido leve, no fue algo que dudara, fue claro, fuerte, y no venía de afuera como cualquier ruido. Se sintió en el carro, como si hubiera vibrado desde el vidrio, como si hubiera pasado a través del parabrisas. Me quedé helado, no frené, no reaccioné al instante, solo seguí, pero el corazón ya no iba igual, y entonces pasó otra cosa. La lluvia empezó a cubrir más el vidrio, así que activé los limpiaparabrisas. Subieron, bajaron, una vez, y en ese momento la vi. No estaba en la calle, no estaba a un lado, estaba enfrente, pegada al cofre, moviéndose con el carro, a la misma velocidad, pero sin tocar el suelo, suspendida, como si flotara. Era una mujer, de blanco, pero no blanco limpio, era un blanco viejo, sucio, desgastado. El cabello le tapaba parte de la cara, pero no todo. Los ojos no se veían, eran oscuros, profundos, como si no hubiera nada ahí. Y la boca no estaba normal, estaba abierta, demasiado, más de lo que debería, como si no tuviera límite. El limpiaparabrisas volvió a pasar, y seguía ahí, no desaparecía, no se movía hacia los lados, solo estaba frente a mí, siguiendo el ritmo del carro. Ahí fue cuando sentí el verdadero miedo, no porque la estuviera viendo, sino porque entendí algo. No podía esquivarla, no podía rodearla, no estaba en la carretera, estaba conmigo. Intenté bajar la velocidad, instinto, pero en cuanto solté el acelerador, la vi más cerca. No avanzó, pero se sintió más cerca, como si reaccionara, como si no quisiera que frenara. Ahí fue donde tomé la decisión. Aceleré, más, sin pensar, sin medir. El carro respondió, y ella no se quitó. Seguía ahí, pero ahora
más pegada, más grande, cubriendo más el vidrio. El limpiaparabrisas ya no ayudaba, porque cada vez que pasaba, solo la dejaba más clara, más visible. Y entonces, el grito volvió, pero esta vez no venía de afuera, venía de dentro, de la cabeza, como si estuviera escuchándolo por dentro, como si estuviera metido en mí. No sé cuánto duró eso, segundos, minutos, no lo sé, pero en algún punto desapareció, de golpe, sin desvanecerse, sin moverse, simplemente ya no estaba. El camino volvió a ser el mismo, la lluvia igual, todo normal, pero yo no. Seguí manejando, sin detenerme, hasta llegar, y ahí fue cuando me di cuenta de algo. El vidrio, el parabrisas, no estaba limpio. Donde ella había estado, había marcas, como de humedad, pero no de lluvia. Eran como manos, arrastradas, como si hubiera estado tocando desde afuera, o desde adentro. No sé, desde ese día, no manejo de madrugada cuando llueve, no paso por ahí. Y no es por lo que vi, es por lo que entendí después, porque dicen que ese grito no es para que la veas, es para que decidas si te detienes o si sigues, pero nadie te dice qué pasa realmente cuando eliges cualquiera de las dos.